Bueno, vamos a continuar ahora con otra reacción de eliminación, que es la reacción de eliminación bimolecular. ¿Cuándo ocurre la reacción de eliminación bimolecular? Cuando un sustrato, o sea, un halogenuro de alquilo, reacciona con una base fuerte y da un alqueno. La velocidad de esta reacción va a depender no solamente de la concentración del halogenuro de alquilo, sino también de la concentración de la base. Por lo tanto, es una reacción de orden total 2, por eso decimos que es una reacción de eliminación bimolecular. La reacción ocurre en un solo paso, es una reacción concertada, la base extrae el protón, se forma el doble enlace y se elimina el bromo como bromuro, dando lugar al alqueno. Fíjense que hoy encontramos cierta similitud entre SN1 y E1, que era la formación del carbocatión, y en este caso también vamos a encontrar cierta similitud entre SN2 y E2, dado que ambas son reacciones concertadas. Y además, recordemos que para la SN2 necesitábamos un nucleófilo fuerte, y si ese nucleófilo fuerte también es básico, entra en competencia con la E2. La eliminación bimolecular ocurre entonces sin intermediarios y consta de un único estado de transición, en el que la base abstrae al protón, acá la vemos, ¿verdad? La base abstrae al protón, el grupo saliente se empieza a ir y comienza a formarse el doble enlace. El resultado es la formación del alqueno. Fíjense en esta animación, que se ve muy bien cómo es el tema. Observen, nosotros tenemos la base que se acerca, extrae el protón y se elimina el grupo saliente y se forma el enlace pi. Les dejo un segundito la animación para que ustedes puedan verla y entenderla. Bien. La reactividad del halogenuro será, por supuesto, mayor en el caso del ioduro. Eso para todos, ¿por qué? Porque el ioduro es el mejor grupo saliente. Y dentro del mismo haluro, la reactividad va a ser mayor, ¿no es cierto?, en el halogenuro de alquilo terciario que en el secundario y que en el primario. ¿Y por qué es esto? Y esto porque tiene que ver con el alqueno que se forma. Porque recordemos que el alqueno más estable es el más sustituido. Entonces va a haber más posibilidades de eliminación cuando el alqueno que se forme sea más sustituido. Cuando hay dos posibles productos de eliminación, entonces se obtiene una mezcla, pero siempre se obtiene mayor cantidad el más sustituido, que es el más estable. Y después, dentro de la mezcla EZ o cis-trans, se va a formar más del que tenga menor impedimento estérico, que generalmente es el trans, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cis y trans. Además, el alqueno más sustituido se obtiene más rápidamente porque tiene menor energía en el estado de transición. Acá tenemos el estado de transición para la formación del alqueno mayoritario y acá lo tenemos para la formación del alqueno monosustituido. Acá tenemos el diagrama de la coordenada de reacción. Observemos que es una reacción que ocurre en un solo paso, es un mecanismo concertado. Observen que se sitúa más abajo, en la parte de menor energía, el alqueno menos sustituido, con su estado de transición también de menor energía, por lo tanto su energía de activación es menor, lo que implica que se va a formar más rápido. La diferencia entre las dos barreras energéticas no es muy grande. Cierta proporción de las colisiones entre reactivos tiene la suficiente energía como para superar la barrera más alta y llegar a dar también el 1-buteno. Si bien no es el mayoritario, se llega a dar también. Cuando es posible obtener los alquenos E y Z, siempre se favorece la formación del E. Esto es por una cuestión estérica, ¿no es cierto?, como observamos acá. Estos grupos, que son los grupos más voluminosos, están mucho más alejados que aquí. El estado de transición asociado a la formación de
Este sería el alqueno minoritario, que tenemos una conformación gauche, y el mayoritario, donde tenemos una conformación anti entre los dos grupos más voluminosos. Estereoquímica de la E2. Bueno, todos los mecanismos concertados necesitan ciertos requerimientos estructurales para que puedan tener lugar. Los orbitales de los enlaces que se están formando se tienen que solapar con los orbitales de los enlaces que se están rompiendo. Entonces, en el estado de transición, la densidad electrónica que forma el enlace carbono-hidrógeno tiene que empezar a solaparse con el orbital que está dejando libre el grupo saliente. Cuando salen el hidrógeno y el halógeno, los orbitales sp3 cambian su hibridación a orbitales p, y para que estos se puedan solapar, los sp3 tienen que estar paralelos. Acá observemos una vista frontal del proceso de eliminación y una proyección de Newman de la E2. Se los dejo un segundito para que lo puedan observar y lo puedan practicar ustedes. Muy bien. Siempre en el estado eclipsado tenemos mayor energía, ¿verdad? El estado de transición 5 planar está menos favorecido que el de transición anti, porque presenta interacciones de tipo estérico y electrónico, y no el anti. Entonces, tienen que estar en el mismo plano y en posición anti, los dos grupos que se eliminan. En el caso del ciclohexano, los enlaces axiales son verticales. Los átomos de carbono adyacentes van a tener un enlace axial apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Estos dos son entre sí y se llama geometría diaxial. Una E2 requiere que la disposición de los enlaces implicados en la reacción sea anticoplanar, por lo que solo puede tener lugar si la posición entre la base, el grupo capturado por la base y el grupo saliente están en una posición transdiaxial. Acá tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, donde veamos que esta posición no es reactiva para el proceso de eliminación E2. Otra característica de las E2 es el efecto isotópico cinético, que es utilizado para el estudio de mecanismos de reacción. Ocurre cuando, al cambiar un átomo de hidrógeno por uno de deuterio, cambia la velocidad de reacción. Ese cambio significa una disminución en la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-deuterio es más fuerte que el enlace carbono-hidrógeno. Es más, la diferencia entre ambos es de 5 kJ por mol. Por lo tanto, se rompe más fácil y más rápido el enlace carbono-hidrógeno que el carbono-deuterio. Por eso la reacción con deuterio es mucho más, es mucho más lenta. Entonces, si nosotros reemplazamos hidrógeno por deuterio, vemos que la relación entre las constantes es 7. Quiere decir que eso significa una presencia de un efecto isotópico cinético primario. Las bases fuertes, que están estéricamente impedidas, como el terbutóxido de potasio o el disopropil anhiduro de litio, son malos nucleófilos por experimento estérico, pero son bases muy fuertes, entonces van a favorecer la eliminación E2 antes que la SN2, porque hay una fuerte competencia entre SN2 y E2. Yo siempre digo que la E2 es la peste bubónica, donde puede se mete, hay que ser muy cuidadosos con la E2. Entonces, resumen de E2, requiere una base fuerte, el sustrato puede ser primario, secundario o terciario, siendo más rápida la reacción para un terciario. Cuanto mejor es el grupo saliente, mayor es la velocidad de reacción. La reacción ocurre en un paso con una cinética de segundo orden. La velocidad depende de las concentraciones del sustrato y de la base. No hay transposiciones y se observa efecto isotópico cinético primario. En el caso de la E1, la reacción transcurre en 2 etapas con un carbocatión intermediario. El sustrato puede ser secundario o preferentemente terciario, también pueden ser alílicos o bencílicos. Cuanto mejor sea el grupo saliente, mayor va a ser la velocidad de reacción. La cinética es de primer orden, o sea, la velocidad depende únicamente de la concentración del sustrato. Cuando la estructura del sustrato lo permite, hay transposiciones y no se observa efecto isotópico cinético primario. Bueno, también se pueden sintetizar alquenos por eliminación de alcoholes, que es un muy buen método de síntesis de alquenos. Esta es una reacción. Cuando los alcoholes, principalmente los terciarios, se calientan en presencia de cantidades catalíticas de ácidos,
experimentan una E1. La protonación, entonces, del grupo oxidilo lo convierte en un buen grupo saliente. Esto ya lo vimos en la E1. En medio básico, primero hay que convertir el OH en un buen grupo saliente, por ejemplo en un tosilato, y luego por calentamiento con base se obtiene el alqueno. Tratamos el halcón con cloruro de tosilo, ¿no es cierto? Tenemos el tosilato que vimos que era el mejor de todos los grupos salientes, y luego con terbutóxido hacemos una E2 y obtenemos el ciclohexeno. Entonces, ¿hay competencia entre E1 y E2? Y sí, los halogenuros primarios pueden experimentar E2, ya que no requiere la formación de un carbocatión. Los secundarios y terciarios pueden dar reacciones de eliminación, tanto E2 como E1. La E2 va a estar favorecida con una alta concentración de base fuerte con un solvente polar aprótico. Por ejemplo, dimetil sulfóxido o dimetilformamida. Mientras que la E1 va a ser favorecida por una base débil y un solvente polar aprótico, por ejemplo, agua o alcohol. Acá, por ejemplo, observemos en este caso de los ciclohexanos. Para E2 tenemos que tener una conformación de muy alta energía, donde el bromo y un grupo tan voluminoso como el terbutóxido tienen posiciones axiales. Entonces va a preferir en ese caso ocurrir el mecanismo E1. Ahora, entre las SN2, E2 y SN1, E1. Bueno, para ver qué tipo de reacción predomina, que esto es lo que ustedes van a tener que ver en los problemas del seminario, primero tienen que analizar la concentración del nucleófilo de la base. Puede ser un nucleófilo que no sea básico, entonces ahí ya no va a haber eliminación. Ahora, si el nucleófilo es básico, va a haber una competencia. Tienen que ver la reactividad entre el nucleófilo y la base, además de la concentración. Entonces, la ecuación global sería la suma de la concentración de K1 por la concentración de halogenuro, que es lo que contribuye a la velocidad de una SN1, más K2 por la concentración de halogenuro por la de nucleófilo, que va a la SN2, más K3 por la de halogenuro de alquilo, que corresponde a la E1, más K4 por halogenuro de alquilo por concentración de base, que corresponde a la E2. Entonces, al aumentar la concentración del nucleófilo de la base, no hay efecto sobre SN1 y E1, pero sí lo hay sobre SN2 y E2. De igual modo, al aumentar la reactividad del nucleófilo y de la base, aumenta la velocidad de las reacciones SN2 y E2, porque aumenta K2 y K4. Las reacciones SN1 y E1 se pueden ver favorecidas sin problema con nucleófilo bases débiles. El efecto de la temperatura, bueno, ustedes saben por la ecuación de Arrhenius, que es esta, ¿no es cierto? La espontaneidad de una reacción viene dada por el delta G, que es la variación de energía libre, que ya lo vimos, que es la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. En las reacciones de eliminación, la variación de entropía es mayor que la sustitución. ¿Por qué? Porque dos moléculas de reactivo, a partir de dos moléculas de reactivo, se van a formar tres moléculas de productos. Al aumentar la temperatura, el término T por delta S se hace más grande y disminuye delta G. Quiere decir que el aumento de temperatura favorece la eliminación por sobre la sustitución. Y este cuadro resume todas las conclusiones generales a las que podemos llegar. Por ejemplo, si el sustrato es metilo y el nucleófilo es débil o una base débil, no reacciona. Si el nucleófilo es fuerte y una base débil, va a tener una SN2. Si el nucleófilo es fuerte y base fuerte, SN2, y también si está impedida la base SN2, porque hay un solo carbono, no hay otra posibilidad. Ahora, si es un primario no impedido, no reacciona con nucleófilo débil y base débil. Con nucleófilo fuerte y base fuerte va a reaccionar a través de una SN2. También con nucleófilo fuerte y base fuerte va a reaccionar por una SN2, y si la base está muy impedida, como un terbutóxido o LDA, va a tener un EI2. Un primario ramificado nuevamente casi no reacciona con nucleófilo débil y base débil. Va a haber una SN2 pero lenta, va a preferir con un nucleófilo fuerte y una base fuerte la eliminación, y con una base impedida también la eliminación. Si es un secundario, hay muy lenta una SN1 y poca E1, casi nada. Nucleófilo fuerte, base débil, SN2. Nucleófilo fuerte, base fuerte, va a haber SN2, SN1, E1 y E2. Pero si la base está impedida, prácticamente toda E2. Si es un terciario con nucleófilo débil y base débil, ahí no tengo dudas que es una SN1. Nucleófilo fuerte, base débil, SN1 y E1. Nucleófilo fuerte, base fuerte, E2.
impedida la base, E2. Recordemos que las altas temperaturas favorecen la eliminación porque aumenta la entropía y disminuye delta G. Bueno, con esto terminamos esta etapa de las reacciones de sustitución. Eso vamos a terminar de verlas en la próxima clase, que vamos a ver otro tipo de reacciones de sustitución.